En un mundo donde la sobreexposición es la norma, ¿qué pasaría si el verdadero poder estuviera en lo que decides callar? La privacidad no es solo un acto de reserva, sino una estrategia de vida. Los estoicos, desde hace siglos, entendieron que el silencio no es debilidad, sino una herramienta de fortaleza. Marco Aurelio escribió: «Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza». Este video no es solo sobre guardar secretos, sino sobre cómo el silencio puede ser tu aliado para construir una vida más enfocada, auténtica y libre de distracciones. Aprenderás por qué los grandes pensadores de la historia valoraban la discreción y cómo aplicarlo en un mundo que constantemente te invita a compartir todo. Déjame contarte una historia. Había una vez un joven llamado Lucas, brillante y lleno de potencial, pero atrapado en la necesidad constante de validación. Compartía cada logro, cada pensamiento, cada detalle de su vida en redes sociales. Un día, después de una publicación que no recibió la atención esperada, se sintió vacío. Fue entonces cuando conoció a un viejo profesor de filosofía, quien le habló de Marco Aurelio y el poder del silencio. El profesor le retó: ¿qué pasaría si durante un mes solo vivieras para ti? Sin compartir, sin buscar aprobación, solo enfocado en tus metas y tu paz interior. Lucas aceptó el desafío. Al principio fue difícil. La tentación de publicar era grande, pero poco a poco algo cambió. Descubrió que, al guardar silencio, su mente se aclaraba. Sus decisiones se volvieron más sabias y su energía más enfocada. Al final del mes, Lucas no solo había logrado más que nunca, sino que también encontró una serenidad que nunca antes había conocido. Comprendió que el verdadero poder no está en lo que el mundo ve de ti, sino en lo que decides guardar para ti. Antes de continuar con el vídeo, repite esto en tu mente: a partir de hoy decido ser la mejor versión de mí mismo. Comenta: ¿desde qué ciudad o país nos estás viendo? Deja tu comentario abajo. 1. ¿Por qué el silencio es tu mayor aliado? En un mundo hiperconectado, donde el ruido constante nos rodea, el silencio se ha convertido en un recurso escaso pero poderoso. Los estoicos, como Epicteto, enseñaban que tenemos 2 orejas y una boca para escuchar más y hablar menos. Esta simple idea encierra una profunda verdad. El silencio no es solo la ausencia de palabras, sino una herramienta para proteger tu energía, claridad mental y enfoque. Imagina tu mente como un lago. Cada palabra que dices, cada pensamiento que compartes es como una piedra que cae en el agua, creando ondas que perturban la superficie. El silencio, por el contrario, permite que el lago se calme, reflejando con claridad lo que realmente importa. En la filosofía estoica, el silencio es una forma de autocontrol, una manera de evitar que las opiniones ajenas y las distracciones externas influyan en tu paz interior. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió: no desperdicies lo que queda de tu vida en especulaciones sobre los demás, a menos que sea por algún bien común. Este consejo nos recuerda que hablar menos y escuchar más no solo nos protege de la negatividad, sino que también nos permite enfocarnos en nuestras propias metas y valores. El silencio también es un escudo contra la energía tóxica. Cuando callas, evitas caer en discusiones innecesarias, chismes o comparaciones que solo drenan tu vitalidad. Séneca decía: el hombre que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. Al guardar silencio, te liberas de la ansiedad de tener que responder, explicar o justificar tus acciones ante los demás. Pero el silencio no es solo una defensa, es también una estrategia de crecimiento.
Al callar, te das espacio para observar, aprender y reflexionar. Te conviertes en un estudiante de la vida, absorbiendo lecciones que de otra manera podrías perder en el ruido. Como dijo Epicteto, primero aprende el significado de lo que vas a decir y luego habla. En la práctica, esto significa elegir cuidadosamente cuándo y con quién compartes tus pensamientos. No se trata de aislarte, sino de proteger tu energía para invertirla en lo que realmente importa. El silencio te permite construir una vida más auténtica, libre de la presión de cumplir con las expectativas ajenas. 2. Lecciones de Marco Aurelio sobre la privacidad. Imagina por un momento que tienes el poder de callar. No un silencio incómodo, sino ese tipo de quietud que te hace dueño de la habitación, incluso cuando no dices una palabra. Marco Aurelio, el emperador filósofo, lo sabía mejor que nadie. En un mundo lleno de rumores, intrigas y palabras vacías, él eligió el silencio como su arma secreta. No era solo una táctica política, era una forma de vida. Y si te dijera que tú también podrías dominar ese arte, piensa en esto. Cada vez que hablas, das algo de ti. Tus pensamientos, tus emociones, incluso tus intenciones más ocultas. Pero cuando callas, te conviertes en un enigma. Marco Aurelio lo entendía perfectamente. En lugar de gastar energía en explicaciones innecesarias o en defenderse de las críticas, él se refugiaba en su propio silencio, no porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que algunas batallas se ganan sin pronunciar una sola palabra. ¿Cuántas veces has sentido que hablaste de más? ¿Cuántas veces te arrepentiste de no haber guardado silencio? Ahora, no se trata de volverte una persona fría o distante. Al contrario, el silencio de Marco Aurelio era una forma de respeto hacia sí mismo y hacia los demás. Era una manera de filtrar el ruido del mundo y concentrarse en lo que realmente importaba. Imagina lo liberador que sería poder observar las situaciones sin sentir la necesidad de intervenir constantemente. ¿Qué podrías aprender si te permitieras escuchar más y hablar menos? ¿Qué decisiones tomarías si tu mente no estuviera nublada por el caos de las palabras innecesarias? Pero cuidado, el silencio no es solo una herramienta, es un reflejo de tu poder interior. Marco Aurelio no callaba por miedo o inseguridad, lo hacía porque sabía que su mente era su fortaleza. Cuando no estás constantemente reaccionando a todo lo que sucede a tu alrededor, te das el espacio para pensar con claridad. Y en ese espacio puedes encontrar respuestas que nadie más ve. ¿Te has preguntado cuántas de tus decisiones están influenciadas por el ruido externo? ¿Cuántas veces has actuado por impulso solo para darte cuenta de que no era lo que realmente querías? Aquí está el truco. El silencio no es pasivo, es activo. Es una elección consciente. Marco Aurelio no se limitaba a callar. Usaba ese silencio para observar, analizar y cuando era el momento adecuado, actuar con precisión. No se dejaba llevar por las emociones del momento, sino que esperaba el instante perfecto para decir o hacer lo que realmente importaba. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a dejar de reaccionar y empezar a responder? ¿A convertirte en el dueño de tus palabras en lugar de ser su esclavo? Así que la próxima vez que sientas la necesidad de hablar, detente, respira, observa, deja que el silencio te guíe. No temas que te malinterpreten o que piensen que no tienes nada que decir. Al contrario, el silencio te convierte en un misterio, en alguien que no puede ser leído fácilmente. Y en un mundo donde todos quieren ser escuchados, ¿qué hay más poderoso que alguien que sabe cuándo callar? Marco Aurelio no era solo un emperador, era un maestro del autocontrol. Y su mayor lección fue esta:
El silencio no es vacío, es plenitud. Es el espacio donde nacen las ideas más brillantes, donde se forja la claridad mental y donde, en última instancia, resides tú. ¿Estás listo para descubrir lo que el silencio puede hacer por ti? La mente es un músculo y cada decisión la fortalece o la debilita. ¿Qué cambio harás desde hoy para volverte más fuerte? Escribe tu respuesta y toma el control. 3. ¿Cómo el estoicismo transforma tu relación con las redes sociales? Estrategias prácticas para reducir la sobreexposición y recuperar tu paz interior. Las redes sociales son una herramienta poderosa, pero también una fuente constante de distracción, comparación y ansiedad. Los estoicos, como Séneca, advirtieron sobre los peligros de la dispersión mental. ¿Cuánto pierdes buscando siempre algo nuevo en lugar de aprovechar lo que ya tienes? Esta idea es especialmente relevante en la era digital, donde la sobreexposición y el consumo constante de contenido pueden alejarnos de nuestra paz interior. El estoicismo nos enseña a usar las redes sociales con intención y moderación, en lugar de caer en la trampa de la validación externa. Marco Aurelio decía: no desperdicies tu tiempo discutiendo sobre lo que debería ser un buen hombre, sé uno. En lugar de buscar likes o aprobación, el enfoque estoico nos invita a vivir de acuerdo con nuestros valores, sin necesidad de exhibirlos al mundo. Una estrategia práctica es establecer límites claros. Por ejemplo, designa horarios específicos para revisar tus redes sociales y apégate a ellos. Esto no solo reduce la distracción, sino que también te ayuda a recuperar el control de tu tiempo y atención. Como Epicteto enseñaba, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Al limitar tu exposición, reduces la influencia de opiniones ajenas sobre tu estado emocional. Otra táctica poderosa es practicar el pica silencio digital. Dedica un día a la semana o unas horas al día a desconectarte por completo. Usa ese tiempo para reflexionar, leer o simplemente estar presente. Séneca decía: la vida es larga si sabes cómo usarla. Al alejarte del ruido digital, recuperas espacio para lo que realmente importa. También es crucial curar tu feed. Sigue cuentas que te inspiren, eduquen o sumen valor a tu vida y elimina aquellas que generen comparación tóxica o negatividad. Como enseñaba Marco Aurelio, tu mente tomará la forma de lo que frecuentemente contemplas. Si llenas tu mente con contenido superficial, tu vida reflejará esa superficialidad. Pregúntate antes de publicar: ¿esto aporta valor real? Muchas veces compartimos por hábito o por buscar validación, sin un propósito claro. El estoicismo nos invita a actuar con intención y propósito. Como dijo Epicteto, primero di a ti mismo lo que quieres ser y luego haz lo que tienes que hacer. El estoicismo transforma tu relación con las redes sociales al enseñarte a establecer límites claros para proteger tu tiempo y energía, practicar el silencio digital y recuperar tu paz interior, curar tu feed para llenar tu mente de contenido valioso, publicar con intención, evitando la búsqueda de validación externa. Al aplicar estas estrategias, las redes sociales dejan de ser una fuente de ansiedad y se convierten en una herramienta que usas con propósito y control. Como dijo Séneca, el hombre que vive bien es aquel que sabe vivir en armonía consigo mismo. Y esa armonía comienza con una relación saludable con la tecnología. 4. El arte de guardar secretos. ¿Por qué menos es más? Entiende por qué compartir menos te hace más fuerte y respetado.
En un mundo hiperconectado, donde las redes sociales nos invitan a compartir cada detalle de nuestras vidas, guardar secretos se ha convertido en un arte casi olvidado. Pero, ¿qué pasa cuando decidimos callar en lugar de hablar? ¿Por qué a veces menos es más? Te lo explico con una experiencia personal que me hizo entender el poder del silencio. Hace unos años, trabajaba en un entorno altamente competitivo. Un día, un compañero me confió un secreto profesional delicado. Estaba a punto de renunciar y llevarse consigo a varios clientes clave. La información era jugosa, tentadora de compartir, pero decidí guardarla. No por lealtad a él, sino por respeto a mí mismo. Semanas después, cuando todo salió a la luz, fui el único que no estuvo involucrado en los chismes ni en las consecuencias negativas que siguieron. Mi silencio me ganó el respeto de mis superiores y colegas, quienes vieron en mí a alguien confiable y discreto. Este ejemplo ilustra por qué guardar secretos te hace más fuerte. Cuando callas, demuestras autocontrol y madurez emocional. No te dejas llevar por la necesidad de validación externa o de ser el centro de atención. En cambio, te conviertes en una persona enigmática, alguien que inspira curiosidad y respeto. La gente empieza a preguntarse qué más hay detrás de ti, y eso te da un aura de poder. Además, guardar secretos te protege. En mi caso, si hubiera compartido la información, podría haberme visto envuelto en conflictos innecesarios o incluso haber perdido mi empleo. El silencio actúa como un escudo, protegiéndote de las consecuencias impredecibles de revelar demasiado. No se trata de ser deshonesto, sino de ser estratégico. Saber qué decir, cuándo decirlo y a quién decirlo es una habilidad que pocos dominan. Pero, ¿cómo aplicar esto en la vida cotidiana? Empieza por filtrar lo que compartes. Antes de hablar, pregúntate, ¿esta información suma o resta? ¿Me beneficia o me expone? Por ejemplo, en lugar de contar tus metas antes de lograrlas, trabaja en silencio y sorprende con los resultados. Esto no solo te evitará presiones innecesarias, sino que también te permitirá celebrar tus éxitos sin interferencias. Guardar secretos no es sobre ser misterioso por capricho, sino sobre entender el valor de la información y el poder del silencio. Menos es más porque te hace dueño de tu narrativa, te protege de riesgos innecesarios y te convierte en una persona respetada y admirada. La próxima vez que sientas la tentación de compartir algo, recuerda, a veces lo que callas define más quién eres que lo que dices. 5. ¿Cómo el silencio te ayuda a tomar decisiones más sabias? En un mundo lleno de ruido y opiniones, tomar decisiones puede parecer una tarea abrumadora. Los estoicos, como Epicteto, enseñaban que tenemos 2 orejas y una boca para escuchar más y hablar menos. Esta idea no es solo una metáfora, sino una guía práctica para tomar decisiones más sabias. El silencio en este contexto no es solo la ausencia de palabras, sino un espacio para escuchar tu intuición y actuar con precisión. Marco Aurelio decía, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Cuando callas, le das a tu mente la oportunidad de procesar información sin interferencias externas. Imagina tu mente como un cuarto lleno de gente gritando. ¿Cómo puedes escuchar tu propia voz en medio de ese caos? El silencio es la clave para calmar ese ruido y permitir que tu intuición hable. Una de las prácticas estoicas más poderosas es la pausa reflexiva. Antes de tomar una decisión importante, date un momento de silencio para evaluar todas las opciones. Séneca aconsejaba, espere un momento antes de actuar. La deliberación es amiga de la sabiduría. Esta pausa no solo te ayuda a evitar decisiones impulsivas, sino que también te permite considerar las consecuencias a largo plazo.
El silencio también te protege de la influencia externa. Muchas veces, las opiniones de los demás pueden nublar tu juicio. Como enseñaba Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Al callar, te liberas de la presión de tener que responder o justificar tus decisiones ante los demás, permitiéndote actuar según tus propios valores y principios. Además, el silencio fomenta la autoconciencia. Cuando te permites estar en silencio, te conectas con tus emociones y pensamientos más profundos. Marco Aurelio escribió: mira dentro de ti está la fuente del bien, que siempre puede brotar si siempre cavas. Esta conexión contigo mismo es esencial para tomar decisiones alineadas con tu verdadero ser. En la práctica, esto significa crear espacios de silencio en tu vida diaria. Puede ser a través de la meditación, caminatas en soledad o simplemente apagar el teléfono por un rato. Como dijo Séneca, a veces, incluso vivir es un acto de coraje. Tomar decisiones sabias requiere ese mismo coraje, el valor de callar, escuchar y actuar con intención. 6. La privacidad como herramienta de crecimiento personal. Imagina que tu vida privada es como un jardín secreto, un lugar donde solo tú decides quién entra, qué semillas plantar y qué frutos cosechar. Ahora, piensa en esto. ¿Cuántas veces has dejado que otros pisen ese jardín sin permiso? ¿Cuántas veces has permitido que el ruido del mundo exterior arruine la tranquilidad de ese espacio sagrado? La privacidad no es solo un lujo, es una herramienta poderosa para tu crecimiento personal. Y si la usas bien, puede ser tu mayor aliada en el camino hacia la mejor versión de ti mismo. La privacidad no se trata de esconderte o de vivir en la sombra. Se trata de crear un refugio donde puedas ser completamente honesto contigo mismo, sin máscaras ni expectativas ajenas. Es en ese espacio íntimo donde puedes enfrentar tus miedos, celebrar tus logros y sobre todo, conocerte de verdad. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste contigo mismo, sin distracciones, y te preguntaste qué es lo que realmente quieres? No lo que los demás esperan de ti, sino lo que tú deseas en lo más profundo de tu ser. Aquí está el punto clave. Tu vida privada es tu laboratorio personal. Es donde experimentas, fallas, aprendes y creces. Marco Aurelio lo sabía bien. En medio del caos de ser un emperador, él se refugiaba en su intimidad para reflexionar, meditar y fortalecer su mente. No permitía que los dramas externos invadieran ese espacio. ¿Y tú? ¿Estás protegiendo tu laboratorio o lo has dejado abierto para que cualquiera entre y desordene todo? Piensa en la privacidad como un filtro. Cada cosa que permites entrar en tu vida privada, ya sea una persona, una idea o una influencia, deja una huella. Si no eres selectivo, ese espacio sagrado se llena de basura emocional, opiniones ajenas y expectativas que no son tuyas. Pero si lo cuidas con celo, se convierte en un santuario de claridad y autenticidad. ¿Qué estás dejando entrar en tu vida privada? ¿Estás llenando ese espacio con cosas que te elevan o con distracciones que te estancan? Y no te equivoques. Proteger tu privacidad no significa aislarte del mundo. Se trata de elegir cuándo y cómo compartirte. Es como si tuvieras un tesoro. No lo muestras a cualquiera, solo a quienes saben valorarlo. Cuando empiezas a ver tu vida privada como algo valioso, te das cuenta de que no tienes que justificarte ni explicarte constantemente. Puedes simplemente ser. ¿No sería liberador dejar de preocuparte por lo que piensan los demás y concentrarte en lo que realmente importa para ti? Ahora, aquí viene la parte más interesante. Cuando usas tu privacidad como herramienta de crecimiento, te conviertes en una persona más segura,
más centrada y, curiosamente, más interesante. Porque cuando no estás constantemente expuesto, cada cosa que compartes tiene más peso. Tus palabras, tus acciones, incluso tu presencia, adquieren un aura de autenticidad que los demás notan. ¿No es eso lo que realmente quieres? Ser tú, mismo sin filtros, pero con la sabiduría de saber cuándo y cómo mostrarte. Así que, ¿qué tal si empiezas hoy? Cierra la puerta al ruido innecesario. Protege tu espacio sagrado. Usa tu privacidad no para esconderte, sino para crecer, para convertirte en la persona que sabes que puedes ser. Porque al final del día, tu vida privada no es solo un lugar, es un reflejo de quién eres. ¿Qué quieres que refleje? 7. ¿Por qué los estoicos evitaban la validación externa? En una sociedad donde la aprobación de los demás parece ser la moneda de cambio, los estoicos ofrecen una perspectiva revolucionaria. La verdadera felicidad no depende de lo que otros piensen de ti. Epicteto decía, si quieres mejorar, debes estar contento con que te consideren tonto o estúpido. Esta idea desafía directamente la necesidad de validación externa, invitándonos a vivir con autenticidad y libertad. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió, no desperdicies lo que queda de tu vida en especulaciones sobre los demás, a menos que sea por algún bien común. Los estoicos entendían que buscar la aprobación de los demás es un camino hacia la insatisfacción perpetua, ya que nunca podrás complacer a todos. En lugar de eso, enseñaban a enfocarse en lo que está bajo nuestro control, nuestras propias acciones, pensamientos y valores. La validación externa es efímera y volátil. Como señalaba Séneca, ¿qué importa cuánto tienes? Lo que importa es cuánto disfrutas lo que tienes. Cuando basas tu autoestima en la opinión de los demás, te conviertes en un esclavo de sus expectativas. Los estoicos, en cambio, promovían la autosuficiencia emocional, es decir, la capacidad de encontrar paz y satisfacción dentro de ti mismo, sin depender de fuentes externas. Una práctica estoica clave para liberarse de la necesidad de aprobación es el ejercicio de la indiferencia. Esto no significa ser apático, sino aprender a distinguir entre lo que está bajo tu control y lo que no. Epicteto enseñaba, algunas cosas dependen de nosotros y otras no. La opinión de los demás cae claramente en la segunda categoría. Al aceptar esto, te liberas de la ansiedad de tener que agradar a todos. Otra estrategia poderosa es vivir según tus propios valores. Marco Aurelio decía, la perfección del carácter es vivir cada día como si fuera el último, sin frenesí, sin apatía, sin pretensiones. Cuando defines claramente lo que es importante para ti y actúas en consecuencia, la aprobación externa pierde su poder sobre ti. Además, los estoicos recomendaban practicar la humildad. Séneca afirmaba, el hombre que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. Buscar constantemente la validación es una forma de sufrimiento innecesario. Al cultivar la humildad, aprendes a valorarte por lo que eres, no por lo que otros piensan de ti. Si este contenido aportó valor a tu vida, dime en los comentarios qué enseñanza te impactó más y compártelo para que otros también puedan beneficiarse. 8. ¿Cómo proteger tu energía en la era digital? Vivimos en una era donde la información nos bombardea constantemente. Notificaciones, correos electrónicos, redes sociales, mensajes de texto. Parece que el mundo conspira para robarnos nuestra atención y con ella, nuestra energía. Pero, ¿cómo podemos proteger nuestra mente y nuestro tiempo en medio de este caos digital? La respuesta puede encontrarse en la filosofía estoica, una corriente que nos enseña a centrarnos en lo que realmente importa. Hace unos meses me di cuenta de que mi productividad y bienestar estaban en declive,
Pasaba horas desplazándome sin rumbo por redes sociales, respondiendo mensajes triviales y consumiendo contenido que no aportaba nada a mi vida. Me sentía agotado, disperso y, lo peor de todo, vacío. Fue entonces cuando decidí aplicar principios estoicos para recuperar el control. El primer paso fue identificar lo que estaba dentro de mi control y lo que no. Los estoicos enseñan que no podemos controlar las notificaciones que llegan a nuestro teléfono, pero sí cómo reaccionamos ante ellas. Así que desactivé todas las notificaciones no esenciales y establecí horarios específicos para revisar correos y mensajes. Este simple cambio me liberó de la tiranía de la urgencia artificial y me permitió enfocarme en tareas importantes sin interrupciones constantes. Otra táctica estoica que adopté fue la de preguntarme, ¿esto aporta valor a mi vida? Cada vez que sentía la tentación de abrir una red social o ver un video aleatorio, me detenía y reflexionaba. ¿Estaba actuando por hábito o por propósito? Esta pregunta me ayudó a eliminar distracciones innecesarias y a redirigir mi energía hacia actividades que realmente me nutrían, como leer, meditar o trabajar en proyectos personales. También aprendí a practicar el minimalismo digital. Así como los estoicos abogan por vivir con lo esencial, decidí simplificar mi vida digital. Eliminé aplicaciones que no usaba, desuscribí cuentas que no me aportaban nada y limité el tiempo que pasaba en plataformas que consumían mi energía sin darme nada a cambio. Este proceso no solo liberó espacio en mi dispositivo, sino también en mi mente. Pero quizás la lección más valiosa que aprendí fue la de cultivar la disciplina mental. Los estoicos creen que nuestra mente es nuestro bien más preciado y protegerla es una responsabilidad. Empecé a dedicar tiempo cada día a prácticas como la meditación y la escritura reflexiva, que me ayudaron a fortalecer mi capacidad de concentración y a resistir la tentación de las distracciones digitales. Proteger tu energía en la era digital no es fácil, pero es posible. Se trata de tomar decisiones conscientes, de priorizar lo esencial sobre lo trivial y de recordar que tu atención es un recurso limitado y valioso. Como decía el filósofo estoico Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. En otras palabras, el poder está en tus manos. Tú decides qué merece tu energía y qué no. Y en un mundo lleno de ruido, esa decisión puede ser tu mayor superpoder. 9. El poder de no explicarte. ¿Por qué callar te hace imparable? Imagina esto. Estás en una negociación tensa o tal vez en una discusión acalorada y de repente, en lugar de soltar un argumento tras otro, decides callar. No por falta de palabras, sino porque sabes que el silencio tiene un poder que las palabras nunca tendrán. En ese momento te conviertes en un enigma, en alguien que no puede ser leído fácilmente. Y eso, querido amigo, es lo que te hace imparable. ¿Por qué? Porque cuando dejas de explicarte, dejas de darles a los demás el control sobre ti. El silencio no es solo la ausencia de palabras, es una estrategia. Piensa en las personas más influyentes que conoces, aquellas que parecen tener todo bajo control. ¿Qué tienen en común? Saben cuándo hablar y, más importante aún, cuándo callar. Cuando no te explicas, no das pie a que otros te juzguen, te cuestionen o te manipulen. En cambio, te mantienes firme, seguro y, sobre todo, en control de la situación. ¿No es eso lo que todos queremos en el fondo? Dejar de sentir que tenemos que justificar cada decisión, cada palabra, cada acción. Ahora, llevemos esto al mundo de las negociaciones. Imagina que estás en una reunión importante y la otra parte está presionándote para que reveles tus cartas.
En lugar de ceder y soltar información que podría debilitar tu posición, eliges callar. Ese silencio incómodo, ese vacío que llena la habitación, es tu arma secreta. Porque mientras más callas, más incómodos se sienten los demás, y es en ese momento de incomodidad donde suelen revelar más de lo que deberían. ¿Quién tiene la ventaja ahora? Tú, siempre tú. Pero esto no solo aplica en los negocios. En las relaciones personales, el silencio puede ser igual de poderoso. ¿Cuántas veces has sentido que tienes que explicar cada detalle de tu vida, cada decisión, cada pensamiento? ¿Y cuántas veces te has arrepentido de haberlo hecho? Cuando dejas de explicarte, te das el regalo de la libertad. Ya no estás atado a las expectativas de los demás. Ya no tienes que justificar por qué hiciste esto o aquello. Simplemente eres. Y esa autenticidad, esa seguridad en ti mismo, es lo que atrae a las personas hacia ti. Aquí está el truco. El silencio no es pasivo, es activo. Cuando callas, estás enviando un mensaje claro. No necesito explicarme, no necesito tu aprobación. Soy dueño de mis decisiones. Y eso, créeme, es imparable. Porque en un mundo donde todos quieren ser escuchados, ser la persona que sabe, cuando callar te convierte en alguien intrigante, alguien que los demás no pueden descifrar fácilmente. Y en esa intriga, en ese misterio, está tu poder. Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, decía: mejor tropezar con los pies que con la lengua. Esta frase encapsula perfectamente la esencia de lo que estamos hablando. Cada palabra que dices puede ser un tropiezo, una puerta abierta para que otros te juzguen o te manipulen. Pero cuando callas, te mantienes firme, en control, y evitas caer en esas trampas. El silencio, entonces, no es solo una herramienta, es un escudo. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de explicarte, detente, respira, calla, observa cómo los demás reaccionan. Verás que, en ese silencio, encontrarás una fuerza que no sabías que tenías. Porque cuando dejas de dar explicaciones, te das cuenta de que no le debes nada a nadie. Y en esa realización, en esa libertad, está la clave para ser imparable. 10. ¿Cómo aplicar el silencio en tu vida profesional? En el mundo profesional, donde la competencia y la visibilidad parecen ser las claves del éxito, el silencio puede parecer contraproducente. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que el verdadero poder no siempre está en hablar más, sino en saber cuándo callar. Como decía Séneca, el lenguaje de la verdad es simple. Aplicar el silencio en tu vida profesional no significa ser invisible, sino usar la discreción como una herramienta estratégica para destacar con autenticidad y sabiduría. Marco Aurelio reflexionaba: no desperdicies lo que queda de tu vida en especulaciones sobre los demás, a menos que sea por algún bien común. En el ámbito laboral, esto se traduce en evitar los chismes, las discusiones innecesarias y la sobreexposición. En lugar de buscar atención constante, el silencio te permite enfocarte en acciones concretas que demuestren tu valor. Una estrategia clave es escuchar más y hablar menos. Epicteto enseñaba: tenemos 2 orejas y una boca para escuchar más y hablar menos. En reuniones o negociaciones, practicar el silencio activo te permite entender mejor las necesidades de los demás, identificar oportunidades y responder con precisión. Esto no solo te hace ver más competente, sino que también evita que digas algo de lo que podrías arrepentirte. Otra táctica poderosa es mantener la discreción sobre tus proyectos y logros. Como decía Séneca, la verdadera grandeza es actuar sin necesidad de testigos. En lugar de anunciar cada avance en redes sociales o en la oficina,
Permite que tus resultados hablen por ti. Esto no solo genera respeto, sino que también te protege de envidias y críticas innecesarias. El silencio también es una herramienta para manejar conflictos con inteligencia emocional. Marco Aurelio escribió: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Cuando te enfrentas a situaciones tensas, callar te da tiempo para procesar tus emociones y responder de manera asertiva, en lugar de reaccionar impulsivamente. Además, el silencio te ayuda a cultivar una imagen de profesional serio y confiable. Como enseñaba Epicteto, primero di a ti mismo lo que quieres ser y luego haz lo que tienes que hacer. Al evitar la necesidad de validación constante, proyectas seguridad y autoconfianza, cualidades que inspiran respeto y admiración. En resumen, aplicar el silencio en tu vida profesional te permite escuchar activamente, entendiendo mejor las necesidades y oportunidades, mantener la discreción, permitiendo que tus resultados hablen por ti, manejar conflictos con inteligencia emocional, evitando reacciones impulsivas, proyectar seriedad y confianza, construyendo una imagen profesional sólida. Como dijo Séneca, el hombre que vive bien es aquel que sabe vivir en armonía consigo mismo. En el ámbito profesional, el silencio es la clave para lograr esa armonía, destacando no por lo que dices, sino por lo que haces y cómo lo haces. Entonces, ¿qué pierdes cuando compartes demasiado? En una era donde compartir se ha convertido en la norma, desde fotos de nuestras vacaciones hasta opiniones políticas, es fácil caer en la trampa de la sobreexposición. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar qué pierdes cuando compartes demasiado? La respuesta no es solo privacidad, sino también poder, respeto y oportunidades. Permíteme ilustrarlo con una experiencia personal que me abrió los ojos. Hace un par de años, estaba en un momento emocionalmente vulnerable. Sin pensarlo dos veces, compartí en redes sociales detalles íntimos sobre una ruptura amorosa. En ese momento, lo hice buscando consuelo y validación, pero lo que recibí fue todo lo contrario. Amigos y conocidos empezaron a opinar sobre mi vida, algunos con buenas intenciones, otros con juicios severos. Lo peor fue que meses después, en una entrevista de trabajo, el reclutador mencionó casualmente que había visto mis publicaciones. Me di cuenta de que mi sobreexposición había manchado mi imagen profesional y me había hecho parecer poco serio. Este ejemplo revela el primer riesgo de compartir demasiado: pérdida de control sobre tu narrativa. Cuando revelas detalles personales, das pie a que otros interpreten, juzguen y hasta usen esa información en tu contra. En el ámbito profesional, esto puede costarte oportunidades laborales o dañar tu reputación. En lo personal, puede generar conflictos innecesarios o exponerte a críticas que no contribuyen a tu bienestar. Otro riesgo es la pérdida de misterio y respeto. Las personas que comparten cada detalle de sus vidas suelen ser percibidas como menos interesantes o incluso poco confiables. Piensa en alguien que conoces que siempre está contando todo sobre sí mismo. ¿Te genera admiración o, por el contrario, te hace cuestionar su discreción? Guardar ciertos aspectos de tu vida te convierte en una persona más intrigante y respetada. Alguien que inspira confianza porque demuestra autocontrol y discernimiento. Además, compartir demasiado puede llevarte a perder energía emocional. Cada vez que revelas algo personal, especialmente si es algo doloroso o íntimo, estás exponiendo una parte de ti que puede ser vulnerable. Esto no solo te deja abierto a comentarios negativos, sino que también puede hacer que revivas emociones difíciles una y otra vez. En mi caso,
Después de aquella experiencia, aprendí que hay ciertas cosas que es mejor procesar en privado o compartir solo con personas de extrema confianza. En el ámbito profesional, la sobreexposición puede ser aún más peligrosa. Compartir detalles sobre tu trabajo, como proyectos en curso, conflictos con colegas o ambiciones futuras, puede ser utilizado en tu contra. Por ejemplo, si hablas mal de un jefe o compañero en redes sociales, es probable que esa información llegue a sus oídos, afectando tu carrera. O si compartes demasiado sobre tus metas, podrías despertar envidias o competencias innecesarias. Entonces, ¿cómo evitar estos riesgos? La clave está en practicar la discreción estratégica. Antes de compartir algo, pregúntate: ¿esto suma algo positivo a mi vida o a la de los demás? ¿Estoy preparado para las posibles consecuencias? Aprende a diferenciar entre lo que es útil compartir y lo que es mejor guardar. Por ejemplo, en lugar de publicar sobre un conflicto personal, busca el consejo de un amigo cercano o un profesional. Marco Aurelio dijo una vez: cuanto menos hablas, más pacífica se vuelve tu vida. Esta frase resume perfectamente la importancia de medir nuestras palabras y acciones. Cuando compartes menos, no solo proteges tu energía y tu reputación, sino que también cultivas una vida más tranquila y enfocada en lo esencial. La verdadera fortaleza se demuestra en la acción. ¿Qué enseñanza de este video aplicarás para fortalecer tu carácter? Escríbelo en los comentarios y comprometámonos juntos con el crecimiento. 12. Cómo el silencio fortalece tus relaciones. Imagina que tienes un tesoro. No es algo material, no es oro ni joyas, sino algo mucho más valioso: tu intimidad. Ahora piensa en esto. ¿Qué pasaría si regalaras ese tesoro a cualquiera que pasa por tu vida? Probablemente perdería su valor, ¿no? Lo mismo ocurre con las relaciones. Cuando compartes cada detalle de tu vida con todos, sin filtros, sin reservas, esa intimidad se diluye. Pero cuando aprendes a guardar ciertas cosas, a proteger ese espacio sagrado, algo mágico sucede. Tus relaciones se fortalecen. ¿Por qué? Porque el silencio, usado con sabiduría, crea conexiones más profundas y auténticas. Piensa en las personas más cercanas a ti. ¿Qué las hace especiales? Probablemente sea el hecho de que conocen partes de ti que otros no. Esa intimidad compartida es lo que construye la confianza y el vínculo. Pero aquí está la clave. No se trata de contar todo, sino de compartir lo que realmente importa. Cuando guardas ciertos detalles, estás eligiendo cuidadosamente qué partes de ti revelar y cuándo hacerlo. Eso no solo te hace más interesante, sino que también le da un valor especial a lo que decides compartir. ¿No es eso lo que queremos en nuestras relaciones? Que cada palabra, cada confesión tenga un peso real. Ahora, llevemos esto un paso más allá. Imagina que estás en una conversación y en lugar de llenar cada silencio con palabras, simplemente callas. No por incomodidad, sino porque sabes que ese silencio tiene un poder único. En ese momento, estás dando espacio a la otra persona para que hable, para que se abra, para que comparta algo que tal vez no habría dicho si hubieras seguido hablando. El silencio, en este caso, es un acto de generosidad. Es como decir: aquí estoy escuchándote sin juzgar, sin interrumpir. ¿Cuántas veces has sentido que alguien realmente te escuchó? Esa es la magia del silencio. Séneca decía: el silencio es una lección aprendida por las muchas veces que me arrepentí de hablar. Esta frase encapsula perfectamente la importancia de saber cuándo callar. Cada palabra que dices puede ser una puerta abierta a malentendidos o conflictos, pero el silencio, cuando es usado con intención, te protege y fortalece tus relaciones.
No se trata de ser hermético, sino de ser consciente del poder de lo que decides compartir. Pero cuidado, no se trata de ser hermético o distante. Se trata de ser selectivo, de saber que no tienes que compartir todo con todos, de entender que algunas cosas son solo tuyas y que está bien guardarlas para ti. Cuando haces eso, te das cuenta de que las relaciones más fuertes no se construyen con la cantidad de cosas que compartes, sino con la calidad de lo que decides revelar. ¿No es eso más auténtico? ¿Más real? Aquí está el truco. El silencio no es solo una herramienta, es un reflejo de tu respeto hacia ti mismo y hacia los demás. Cuando no sientes la necesidad de explicar cada detalle de tu vida, estás mostrando que confías en ti mismo, y esa confianza es contagiosa. Las personas a tu alrededor lo notan, y eso las hace sentir más seguras para abrirse contigo. Es un círculo virtuoso. Cuanto más proteges tu intimidad, más fuerte se vuelve la conexión con aquellos a quienes decides dejar entrar. ¿Sabías que, según estudios psicológicos, las pausas en una conversación pueden aumentar la percepción de confianza y sinceridad? Cuando callas en momentos clave, el cerebro de la otra persona tiende a interpretar ese silencio como una señal de que estás procesando la información con cuidado, lo que genera una sensación de autenticidad y profundidad en la interacción. Es decir, el silencio no solo te hace parecer más seguro, sino que también hace que los demás confíen más en ti. 13. El silencio como arma contra la comparación tóxica. Vivimos en una sociedad que nos empuja constantemente a compararnos con los demás. Las redes sociales, en particular, se han convertido en un escenario donde todos muestran sus logros, sus cuerpos perfectos, sus viajes soñados y sus vidas aparentemente ideales. Esta exposición constante genera una presión social que puede llevarnos a sentirnos insuficientes, a envidiar lo que otros tienen y a perder de vista nuestras propias metas y valores. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el silencio puede ser tu mejor arma contra esta comparación tóxica? Hace un tiempo, me encontré atrapado en este ciclo de comparación. Cada vez que abría mis redes sociales, veía a amigos y conocidos alcanzando metas que yo aún no lograba. Algunos compraban casas, otros viajaban por el mundo, y otros parecían tener relaciones perfectas. En lugar de celebrar sus éxitos, me sentía cada vez más frustrado y ansioso. Fue entonces cuando decidí hacer un experimento, dejar de compartir y, sobre todo, dejar de consumir. El primer paso fue silenciar las redes sociales. No las eliminé por completo, pero limité mi tiempo en ellas y dejé de seguir cuentas que me hacían sentir mal. En lugar de llenar mi mente con las vidas de los demás, me enfoqué en la mía. Empecé a practicar el silencio no solo externo, sino también interno. Cada vez que me sorprendía comparándome con alguien, me recordaba a mí mismo que esa comparación no tenía sentido. Como decía Marco Aurelio, no pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debería ser una buena persona. Sé una. Este enfoque me permitió liberarme de la presión social. Al no compartir cada detalle de mi vida, dejé de buscar validación externa y empecé a encontrar satisfacción en mis propios logros, por pequeños que fueran. El silencio se convirtió en un escudo que me protegía de la envidia y la comparación. Ya no me importaba lo que los demás estaban haciendo porque estaba demasiado ocupado construyendo mi propio camino. Pero el silencio no solo me ayudó a nivel personal, sino también en mis relaciones. Me di cuenta de que muchas de las comparaciones tóxicas surgen de conversaciones superficiales, donde todos compiten por quién tiene la mejor historia que contar. Al callar, rompí ese ciclo.
En lugar de participar en esas dinámicas, empecé a escuchar más y a hablar menos. Esto no solo me hizo más consciente de mis propias palabras, sino que también me permitió conectar de manera más auténtica con los demás. El silencio también me enseñó a valorar lo que realmente importa. Cuando dejas de compararte, empiezas a apreciar tus propias experiencias y logros. Ya no te importa si alguien tiene más seguidores, un mejor trabajo o una vida más glamurosa. En lugar de eso, te enfocas en lo que te hace feliz y en lo que te acerca a tus metas personales. 14. Cómo los grandes líderes usan el silencio para dominar. Imagina a un líder en medio de una crisis. El mundo espera que hable, que dé respuestas, que tome una posición clara, pero en lugar de ceder a la presión, elige callar. No por indecisión, sino porque sabe que el silencio en ese momento es más poderoso que cualquier discurso. Esta es una de las estrategias más sutiles y efectivas que los grandes líderes han usado a lo largo de la historia para dominar situaciones, influir en los demás y mantener el control. ¿Cómo lo hacen? ¿Y qué podemos aprender de ellos? Comencemos con un ejemplo clásico: Mahatma Gandhi. En su lucha por la independencia de la India, Gandhi no solo usó la no violencia como arma, sino también el silencio. Cada vez que se enfrentaba a situaciones tensas o críticas, optaba por guardar silencio durante días, incluso semanas. Este acto no era una muestra de debilidad, sino una estrategia calculada. El silencio de Gandhi desconcertaba a sus oponentes y al mismo tiempo inspiraba a sus seguidores. Era una forma de decir: no necesito gritar para ser escuchado. ¿Cuántas veces has visto a alguien ganar una batalla sin decir una sola palabra? Avancemos un poco en el tiempo y hablemos de Steve Jobs. Aunque era conocido por su carisma y su capacidad para cautivar audiencias, Jobs también era un maestro del silencio. En las reuniones importantes, especialmente en negociaciones, solía hacer pausas largas e incómodas antes de responder. Este silencio no solo le daba tiempo para pensar, sino que también ponía a la otra parte en una posición de vulnerabilidad. Muchas veces, los demás terminaban revelando más de lo que querían o cediendo en puntos clave simplemente porque no podían soportar la tensión del silencio. ¿No es fascinante cómo algo tan simple puede ser tan efectivo? Pero no tenemos que ir tan lejos para encontrar ejemplos modernos. Piensa en Angela Merkel, la ex canciller alemana. Durante sus años en el poder, Merkel fue conocida por su estilo reservado y su preferencia por el silencio sobre las declaraciones impulsivas. En medio de crisis políticas y económicas, su capacidad para mantenerse callada y observar antes de actuar le permitió tomar decisiones más informadas y mantener una imagen de serenidad y control. En un mundo donde los líderes suelen competir por quién habla más fuerte, Merkel demostró que el silencio puede ser una forma de liderar con autoridad. Séneca, el filósofo estoico, decía: el silencio es un arte que pocos dominan, pero quienes lo hacen gobiernan sin necesidad de palabras. Esta frase encapsula perfectamente la esencia de lo que estamos hablando. Los grandes líderes no necesitan llenar cada espacio con palabras. Su poder reside en saber cuándo callar y cuándo actuar. El silencio, cuando es usado con intención, se convierte en una herramienta de dominio y control. ¿Qué tienen en común estos líderes? Entendieron que el silencio no es vacío, sino una herramienta estratégica. Cuando callas, estás enviando un mensaje claro: tengo el control. No necesitas llenar cada espacio con palabras para demostrar tu poder. De hecho, a menudo es lo contrario.
El silencio te permite observar, analizar y actuar con precisión en lugar de reaccionar impulsivamente. Pero aquí está la parte más interesante. El silencio no solo te ayuda a dominar situaciones, sino que también te convierte en un líder más respetado. Cuando no estás constantemente explicándote o defendiéndote, proyectas una imagen de confianza y seguridad. La gente empieza a preguntarse qué estás pensando, qué estrategia estás planeando, y en ese misterio, en esa intriga, está tu poder. 15. El experimento de un mes en silencio cambiará tu vida. Imagina por un momento que decides pasar un mes entero en silencio. No un silencio absoluto, claro, sino un silencio consciente, donde eliges cuidadosamente cuándo hablar y cuándo callar. Un mes en el que te das permiso para escuchar más, para observar, para reflexionar. ¿Cómo crees que cambiaría tu vida? ¿Qué descubrirías sobre ti mismo y sobre los demás? Este experimento no es solo un desafío, es una oportunidad para reconectar contigo mismo y con el mundo de una manera más profunda y significativa. ¿Te atreves a intentarlo? El primer paso es entender que el silencio no es un castigo, es un regalo. En un mundo donde estamos constantemente bombardeados por información, notificaciones y ruido, el silencio se convierte en un refugio. Es en ese espacio tranquilo donde puedes escuchar tu propia voz, esa que a menudo se pierde en el caos diario. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en completo silencio, sin distracciones, y simplemente te permitiste ser? Este experimento te invita a hacer precisamente eso, a encontrar momentos de quietud en medio del ajetreo. Pero ¿cómo empezar? Aquí tienes un consejo práctico. Comienza con pequeños intervalos de silencio. Tal vez sean 30 minutos al día, donde apagas tu teléfono, te alejas de las pantallas y simplemente estás contigo mismo. Puede ser durante una caminata, mientras preparas tu café de la mañana o antes de dormir. El objetivo no es aislarte del mundo, sino crear espacios donde puedas reconectar contigo mismo. ¿Qué notas cuando callas? ¿Qué pensamientos surgen? ¿Qué emociones? A medida que avanzas en este experimento, te darás cuenta de que el silencio no solo te afecta a ti, sino también a los que te rodean. Cuando dejas de llenar cada espacio con palabras, das a los demás la oportunidad de expresarse. Te conviertes en un mejor oyente, en alguien que realmente está presente. Y eso, créeme, es un regalo invaluable en cualquier relación. ¿Cuántas veces has estado en una conversación donde solo esperabas tu turno para hablar, en lugar de realmente escuchar? El silencio te enseña a estar presente, a valorar las palabras de los demás tanto como las tuyas. Ahora, aquí viene la parte más interesante. El silencio te ayuda a descubrir qué es realmente importante para ti. Cuando no estás constantemente distraído por el ruido externo, empiezas a notar qué cosas te llenan de energía y cuáles te la quitan. Tal vez te des cuenta de que pasas demasiado tiempo en redes sociales o que ciertas personas en tu vida te drenan más de lo que te aportan. El silencio te da claridad, y con esa claridad puedes tomar decisiones más alineadas con tus valores y tus metas. Marco Aurelio decía: nada tiene tanto poder para ampliar la mente como la capacidad de investigar sistemática y verdaderamente todo lo que te sucede en la vida. Esta frase encapsula perfectamente la esencia de este experimento. El silencio te permite investigar, observar y entender lo que realmente sucede en tu vida sin las distracciones del ruido externo. Es en ese espacio de quietud donde puedes encontrar respuestas que de otra manera pasarían desapercibidas. Pero no te equivoques. Este experimento no es fácil.
Habrá momentos en los que sentirás la tentación de romper el silencio, de llenar el vacío con palabras o distracciones. Y está bien, no se trata de ser perfecto, sino de ser consciente. Cada vez que elijas callar, estarás fortaleciendo tu capacidad de autocontrol y tu conexión contigo mismo. ¿No es eso lo que todos buscamos en el fondo? Una vida más auténtica, más consciente, más nuestra. Así que, ¿qué tal si te das el regalo de un mes en silencio? No tienes que hacerlo de manera radical, puedes empezar con pequeños pasos. Lo importante es que te comprometas a crear esos espacios de quietud en tu vida. Porque al final del día, el silencio no es solo la ausencia de ruido, es la presencia de algo mucho más profundo, tu verdadero yo. ¿Estás listo para descubrirlo? Y si llegaste hasta aquí, comenta, llegué hasta aquí. El verdadero poder no está en lo que muestras al mundo, sino en lo que decides guardar para ti. El poder de mantener tu vida privada en silencio no es solo un acto de reserva, es una estrategia de vida que te permite proteger tu energía, enfocarte en lo esencial y vivir con autenticidad. Como enseñaban los estoicos, el silencio es la herramienta de los sabios, la clave para construir una vida plena y libre de distracciones. Marco Aurelio decía, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Al guardar silencio, proteges esos pensamientos de influencias externas y te conectas con tu verdadero ser. No se trata de aislarte, sino de elegir con sabiduría qué compartir y qué conservar. Así que, la próxima vez que sientas la tentación de exponer cada detalle de tu vida, recuerda, el silencio no es debilidad, es poder. Es la forma en que recuperas el control. Te liberas de la comparación tóxica y construyes una vida que realmente importa. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete para más contenido sobre cómo vivir con propósito y sabiduría. Dale like si crees en el poder del silencio y comparte este video con alguien que necesite recordar que a veces callar es la mejor forma de conquistar. Porque, como dijo Séneca, el hombre que vive bien es aquel que sabe vivir en armonía consigo mismo. Y esa armonía comienza con el silencio. Recomiendo estos 2 videos en pantalla, llenos de valiosas lecciones. Mantente fuerte en tu viaje y recuerda, no estás solo. Hasta el próximo video.